Hola, bienvenidos a este canal, Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy nosotros comenzamos con el estudio del capítulo 10 según el Evangelio de Marcos. Así que si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame en la lectura. Vamos a comenzar leyendo desde el primer versículo y dice así la poderosa palabra. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Aquí vemos que ya Jesús abandonó el área de Galilea, el área del norte, y se encuentra ahora en el área del sur, en Judea. Nosotros sabemos que ya Él les había dicho a sus discípulos que Él iba a bajar al área de Judea, que iba a estar en Jerusalén, donde se le iba a entregar, se le iba a dar muerte. Pero aquí nosotros vemos que Él llegó y las personas se juntaron junto a Él, se aglomeraron para escucharle. Y qué hermoso, porque dice, y de nuevo les enseñaba como solía, como era costumbre de Él. Aquí este evangelio no nos menciona las ocasiones anteriores en las que Jesús estuvo en el área de Judea, pero nosotros sabemos cuando juntamos toda la historia de los 4 evangelios que sí, es que Jesús a través de su ministerio visitó el área de Judea en varias ocasiones. Y aquí nosotros vemos que las personas conocen la fama de Él, conocen todas las maravillas que Jesús hace, y qué hermoso que les enseñaba. Jesús conoce la verdadera hambre de la persona, la verdadera hambre que puede ser saciada solamente con la verdad del reino. Y esto es lo que Él está haciendo, les está enseñando, les está brindando esta oportunidad maravillosa para que ellos conozcan el reino de Dios. Y vamos a seguir leyendo ahora en el versículo 2, dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Está las personas aglomeradas alrededor de Jesús. Jesús les está enseñando y llegaron nuevamente este grupo religioso con la intención de tentar a Jesús. Ellos querían atrapar a Jesús constantemente. Y como sabían que Jesús era sabio, que Jesús conocía la palabra del Señor, vinieron a traerle una pregunta que depende de la contestación que él diera. Los fariseos podían decir, él está en contra de la ley, o verdaderamente no conoce lo que significa la palabra. Y vamos a leer ahora el versículo 3, dice, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Aquí Jesús le contestó con otra pregunta. Y la pregunta fue, ¿qué dice Moisés? Aquí en ningún momento Jesús le dijo, ¿qué dice nuestro Padre? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra poderosa del cielo? No, le dijo, ¿qué dijo Moisés? Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque sí, Dios permitió el divorcio, pero nunca fue dado por ley. Una cosa es un mandato de Dios, a otra cosa es que Dios permita algo. Y por esto es que Jesús les pregunta de esta manera, ¿qué os mandó Moisés? Entonces ellos le dijeron que Moisés había permitido darle carta de divorcio a una mujer y repudiarla. Versículo 5 dice, y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ellos llegaron para atrapar a Jesús. Ellos llegaron para tentar a Jesús con esta pregunta. ¿Es correcto? ¿Es lícito repudiar a la mujer? Y Jesús le contestó con otra pregunta, ¿qué dice Moisés? Entonces ellos dicen, sí, Moisés dice que hay que repudiarla, que se le puede dar carta de divorcio y repudiarla. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que en este tiempo
de Jesús. Los judíos repudiaban a sus esposas por algo que ellos consideraran que fuera indecente. Y había dos enseñanzas. Un rabino principal decía que indecencia era un acto sexual fuera del matrimonio. Otro rabino decía que indecente era todo aquello que la mujer hiciera en contra de la voluntad del hombre o que no fuera satisfactorio para su esposo. Por lo tanto, esta segunda idea habría un espacio grandísimo al punto que algunos hombres judíos repudiaban a la mujer, le daban carta de divorcio por el simple hecho de haberles quemado su desayuno. Por nimiedades, cosas pequeñas. Pero ellos se aprovecharon para ellos mismos descifrar lo que era indecencia o lo que era algo de que insatisfactorio para usarlo como excusa y divorciarse de sus esposas. Entonces, aquí hay una falla grandísima que Jesús tiene que corregir. Y Jesús lo corrige de una manera tan sabia como solo el Hijo de Dios puede hacerlo. Porque Él no les habló sobre el divorcio, sino que Él contestó la pregunta de ellos descifrando lo que era el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio fue antes de la ley. El matrimonio fue Dios mismo quien lo dio. Dios mismo lo creó. Dios mismo dio la bendición para que un hombre y una mujer, no dos hombres, no dos mujeres, un hombre y una mujer, dejaran a sus padres y se unieran y formaran un solo cuerpo. Esta es la definición que Jesús da. Esta es la explicación que Jesús da. Y en otras palabras, lo que Jesús le está diciendo es: el problema del divorcio es que ustedes no entienden la santidad del matrimonio. Moisés, como él dijo aquí, les permitió aquello por la dureza del corazón del pueblo de Dios. Pero este no es el plan de Dios. Este no es lo que Dios hizo desde el principio, sino que Dios bendijo la unión matrimonial. El matrimonio es una unión santa. Es una unión bendecida por Dios mismo y se debe valorar como tal. Cuando uno llega al matrimonio, uno sabe que esto es un compromiso para toda la vida. Es un pacto que uno hace. Entonces, por esto es que Jesús le contesta de esta manera: ustedes están endurecidos. Sus corazones están endurecidos para no entender cuán santo es el matrimonio. Y es por esa dureza que se les permitió dar carta de divorcio. Entonces Jesús Aquí Marcos no nos explica. Cuando nosotros estudiamos esta porción en el Evangelio de Mateo, Mateo añadió más información diciendo que Jesús dijo: a menos que no sea por causa de fornicación, Entonces nosotros lo que entendemos es que aquí Jesús, él da la definición de lo que era cuando una persona podía ser repudiada. Lo que los judíos no podían entender, lo que era algo indecente, Jesús aquí se lo dice: es por causa de fornicación. Eso es indecencia. Entonces, en este ámbito, bajo esta definición, entonces sí se le puede dar el repudio. Pero aquí lo que Jesús está plasmando es la bendición matrimonial que el pueblo de Dios no había entendido, y es por esto que ellos están jugando con la ley. Ellos están interpretando la ley a su conveniencia porque no entienden lo que es mayor, que es la santidad de un matrimonio. El matrimonio es algo que nosotros, nuestra sociedad del 2026, en el año que estamos ahora, o del siglo XXI, no ha entendido. Estamos tan duros de corazón como este pueblo judío. Nosotros no estamos valorando esa santidad matrimonial. Nuestros
jóvenes están llegando a los matrimonios con la idea del plan B, que quiere decir es si no me va bien, entonces me divorcio. Voy a tratar con esta persona, vamos a ver cómo sale. Esto no es así. Nosotros llegamos al matrimonio con una persona que ya entendemos que va a ser con la que nosotros queremos pasar el resto de nuestra vida, que es un pacto que nosotros hacemos ante Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia completa, nosotros entendemos que sí, que la fornicación, como Jesús lo explicó, es causa para esa separación. También nosotros entendemos que el maltrato puede ser causa para separación. Ninguna persona se debe de quedar con un maltratante porque algún predicador o su pastor le dijo, no, la palabra dice que no te puedes divorciar. No, no te puedes quedar con un maltratante, punto. Y podemos encontrar base bíblica para esto. También nosotros encontramos que hay personas que por su fe, ninguno de los dos conocía de Cristo, y al uno aceptar a Cristo, el otro lo rechaza. Entonces pues esta persona no tiene más remedio, porque si le dan a escoger entre Dios o su pareja, va a tener que escoger a Dios. Tiene que escoger a Dios. Se supone que nuestro amor, nosotros sabemos que Dios va por encima de todas las cosas, pero estos son casos extremos, estos son casos particulares. Nosotros tenemos que llegar al matrimonio sabiendo que esto es para toda la vida y que es santificado por Dios mismo. Cuando nosotros veamos al matrimonio como algo santo, como algo sagrado, lo vamos a apreciar más, lo vamos a cuidar más, lo vamos a proteger más. Nosotros llegamos al matrimonio para nosotros bendecir a nuestra pareja, y eso es otro problema que nosotros tenemos en el siglo XXI, que nosotros nos casamos con la expectación de que se nos haga feliz a nosotros, pero esto es, yo le hago feliz a mi pareja y mi pareja me hace feliz a mí. Y uno de los ejemplos que nosotros siempre escuchamos, si usted tiene un auto, un coche, y se le vacía una llanta o una goma, como a veces le decimos, ¿qué usted hace? ¿Se deshace del auto y compra uno nuevo, o le cambia la llanta que está vacía? ¿Verdad que le cambiamos la llanta? Pues de la misma manera, nosotros, si hay algún problema en el matrimonio, lo arreglamos. Nosotros ponemos nuestro esfuerzo en proteger, en arreglar eso que Dios ha bendecido. Y este es el mensaje que Jesús le da a aquellos hombres fariseístas, aquellos fariseos malvados de corazón, que en su intención lo que querían siempre era tratar de atrapar a Jesús. Pero Jesús, una vez más, los desenmascara con aquella maldad que ellos tenían, y les lleva hasta el principio, les lleva hasta Génesis, los lleva más allá de lo que ellos estaban pensando, para probar la verdad, que Dios es quien bendijo el matrimonio, y por falta de entender esto es que se les concedió o se le permitió el dar divorcio. Seguimos leyendo en el versículo 10, dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Nuevamente Jesús está enfatizando que estas personas no están respetando la santidad del matrimonio. La persona que repudia a su pareja por cualquier causa, porque simplemente se enamoró de otra persona, como muchas veces ocurre, ponemos excusas, pero la verdad es que ya estabas mirando hacia otro lado, y por eso comienzas a encontrar faltas en la pareja que tienes ahora. Hay ocasiones que buscamos muchas excusas para no cuidar nuestro matrimonio. A veces es que no llegamos preparados para el matrimonio, entonces rápidamente encontramos la vía más fácil, que es el divorcio. Y Jesús lo dijo planamente: aquel que no ha entendido la santidad de esta unión que Dios bendijo, es entonces causa adulterio.
Y yo sé que esto es difícil de nosotros entender. Y yo sé que hay personas que me van a decir, es que tú no entiendes mi caso. Yo sé que hay unos casos sumamente difíciles. Pero también entiendo que si nosotros obedecemos los mandamientos bíblicos, entonces nosotros vamos a ir más preparados para un matrimonio. Se supone que nosotros, antes de unirnos con esta persona, nosotros conozcamos si los valores, la moral, coinciden con mi pensamiento, coinciden con los míos, con mi moral y con mis valores, que si coinciden con mi fe cristiana. Hay personas que dicen, yo me voy a casar con esta persona, aunque él no es creyente, pero yo sé que Dios lo va a transformar. No lo hagas. Estás haciendo un yugo desigual. Entonces después fracasó el matrimonio y tú le dices a Dios, ¿por qué? Tú tienes la respuesta. Trataste de hacer un trabajo que tú sabías que tú no podías y tú sabías que habían unas cosas que no iban a ser de bendición, pero aún así te arriesgaste. Son estas las causas que nosotros encontramos en nuestro diario vivir. Hay personas que brincan toda la etapa del noviazgo y comienzan a convivir inmediatamente y se casan, quizás porque tengan un hijo y estas cosas, y después dicen, fracasé en mi matrimonio, no me salió buena esta persona. No fue que no te salió buena, fue que no la estudiaste antes del matrimonio, no respetaste la santidad de un matrimonio, nunca lo viste como esta unión que era hasta que la muerte los separara. Vuelvo a decir, son cosas difíciles. Yo no conozco los casos de cada individuo. Yo no soy psicóloga, lo primero que te puedo decir, pero conozco la palabra del Señor, con mucha humildad lo digo. Y si nosotros seguimos lo que la palabra nos dice, entonces nosotros veremos la victoria. Pero ahora vamos a seguir. En el versículo 13 dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí nosotros vemos que Jesús está entre medio de la población, entre medio del pueblo, entre medio de las personas que están llegando a él, y comienzan los padres, posiblemente más las madres, a acercarle los niños para que Jesús los bendijera. El problema es que los discípulos no se lo permitieron. Los discípulos estaban tratando de evitar, reprendiendo a estas personas que estaban tratando de llevar los niños a Jesús. Lo primero que vemos es el anhelo de un padre de que sus niños sean bendecidos. Todo padre que conoce la bondad de Dios desea que desde lo más tierno, desde la edad más temprana, reciba la bendición de Dios. Nosotros presentamos nuestros niños en las iglesias para que sean bendecidos, para que reciban esta bendición. Nosotros tratamos de encaminar a nuestros niños bajo la fe para que ellos reciban esa bendición del Señor. Ellos reconocieron la grandeza de Jesús y quisieron que sus niños desde pequeñitos formaran parte de esta gran bendición, pero los discípulos se lo están impidiendo. Ya Jesús les había dado un ejemplo sobre la niñez. Ya Jesús le había hablado que el que recibiera a un niño. Y cuando nosotros discutimos esta parte, nosotros hablamos de cómo era la niñez en los tiempos de Jesús. Era considerada lo más sencillo. En verdad no se le tomaba parte, no se le tenía en cuenta. Los niños eran más bien como unos instrumentos para la labor en el hogar. Los niños no estaban catalogados con gran importancia. Y quizás por esto es que los discípulos están viendo a Jesús. Está Jesús ya en el área de Judea. Ellos en su mente están pensando que Jesús lo van a coronar como rey en ese momento. Ya nosotros hablamos de esto en clases anteriores, y aquí ellos están evitando que esta atracción de los niños hacia Jesús se dé, y se los impiden. Entonces Jesús tiene que reprenderlos.
Jesús tiene que llamarle la atención y le dice: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Vuelve Jesús a hablar sobre la sencillez y la humildad de un niño. A menos que una persona no tenga el corazón de un niño, a menos que las personas no entiendan que un niño representa una alma sana, un alma sencilla, un alma humilde. Cuando la gente entienda esto, entonces vamos a comprender exactamente lo que Jesús estaba tratando de decir aquí. Los niños reconocen que tienen necesidad de alguien para sobrevivir, de la misma manera que nosotros reconocemos que tenemos la necesidad de un Salvador para nosotros sobrevivir, para nosotros vivir, para nosotros estar en la presencia del Padre. De la misma manera que un niño perdona, a los niños tú le haces algo, pero al niño al otro día viene como si nada hubiese ocurrido. Esa es la misma, el mismo sentimiento que nosotros debemos demostrar. Esa sencillez con lo que los niños hablan, esa sencillez con lo que los niños ayudan, esa sencillez que los niños muestran. Así es el corazón de alguien que ha sido transformado por Jesús. Y Él se los está diciendo: los niños son el mejor ejemplo para nosotros entender de qué se trata el reino de los cielos. Entonces aquí Él le dice: el que no reciba dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Nuevamente Jesús está diciendo: miren este gran ejemplo. ¿Cómo le van a pedir que ellos vengan a mí? Sí, esta es la sencillez que ustedes tienen que imitar. Si este es el amor puro que ustedes tienen que imitar. Este es el corazón, la mente pura que ustedes tienen que imitar. Y es un ejemplo hermoso para ellos, especialmente que consideraban a los niños ser tan bajos en la sociedad, pero para nosotros entender de qué se trata buscar a Dios, que no es tener un título, no es tener un ministerio con un renombre que viaja por todo el mundo. No estoy diciendo que eso es malo. No estoy diciendo que tener un ministerio es malo, simplemente que hay personas que se dan pompas, que ellos creen que por eso están más cerca de Dios que los demás. No, Dios está mirando el corazón, y el corazón que Él está aquí comparando es el de un niño. Miren esta sencillez de corazón, y qué hermoso, porque después dice que Él, tomándole los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús bendijo el esfuerzo de aquellos padres que llevaron a aquellos niños a sus brazos y los bendijo. Ahora vamos a leer en el versículo 17, dice: al salir Él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de Él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Aquí vemos el recuento del joven rico. Algún evangelio le dice un hombre rico, o un hombre que tenía poder, que tenía autoridad. Aquí Marco nos lo llama un joven rico, pero dice: vino uno corriendo, se hincó de rodillas ante Jesús y le dijo: Maestro bueno. El tú llamarle bueno a alguien significaba que tú te estabas poniendo bajo la misma santidad de Dios. Ningún rabino, ningún fariseo líder aceptaba este título, ya que eso de decirle bueno quería decir: tú eres totalmente santo. Por lo tanto, él se acerca, él ve algo especial en Jesús. Él sabe que Jesús es santo, que Jesús no es como ninguno de los otros maestros, como ninguno de los fariseos, como ninguno de los otros líderes de Israel. Por eso le dice bueno, le está diciendo santo. Entonces dice, aquí la pregunta que le hace a Jesús es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y lo primero que Jesús le llama la atención es: ¿por qué tú me dices bueno a mí? Jesús sabía que Él era santo, Jesús sabe que Él es el Mesías Salvador, Jesús sabe que Él es el Hijo de Dios, Jesús sabe que Él es Dios, pero aquí esta pregunta era para tratar de dirigir a aquel muchacho, a aquel hombre.
Él está tratando de decir, tú me llamas bueno, pero tú no sabes lo que tú estás diciendo exactamente. Él está tratando de llamar la atención para que él pueda entender lo que él está diciendo. Entonces, aquí otra de las cosas que nosotros vemos es que aquel muchacho se acerca, o aquel hombre se acerca y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Entonces nosotros sabemos que nosotros no tenemos poder para hacer absolutamente nada, para nosotros ganar el reino. Solo nuestra fe en Cristo Jesús es lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros podemos aportar. La santidad es el fruto de nuestra relación con Cristo. No es que sea un requisito en nosotros llegar a Jesús. No. Nosotros somos santos gracias a nuestra fe en Cristo Jesús. Es por la sangre de Cristo que nosotros hemos sido santificados. Es nuestra relación con el Espíritu Santo que nos hace santos. Nosotros somos santos, volvemos a decir, es forma de un fruto, no de un requisito para llegar a Cristo, sino que al llegar a Cristo el fruto va a ser nuestra santidad. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el reino, porque nosotros no cumplimos con los requisitos que Dios exige para ese pago. Solo Cristo pudo hacerlo. Solo Cristo, el Hijo de Dios, vino, se humanó, entregó su vida por amor a usted, a mí, muriendo de la muerte más horrible para vencer la muerte. Venció la muerte y gracias a esa victoria es que hoy usted y yo podemos decir que nosotros tenemos la vida eterna en Cristo Jesús, pero por nuestras propias obras no las vamos a hacer. Y este es el caso de este muchacho, que él llegó reconociendo que Jesús es bueno, que Jesús es santo, que Jesús no es como los demás líderes, como los demás maestros, pero está equivocado porque él cree que él mismo puede proveer su propia salvación. Vamos a leer en el versículo 19, dice, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, ve todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí nosotros vemos, lo primero es que Jesús le dice, los mandamientos sabes. Pero cuando Jesús enumera los mandamientos, Jesús enumeró los últimos 6 de los 10 mandamientos. ¿Por qué Jesús no mencionó los primeros 4? Cuando nosotros estudiamos los 10 mandamientos, los primeros 4 hablan de nuestra relación con Dios. Y los últimos 6 hablan de nuestra relación con el prójimo. Entonces Jesús esquivó los 4 que hablaban con la de relación del hombre con Dios, y nosotros vemos que aquí cuando Jesús le dice practica esto, el joven dice yo he guardado todo eso. Pero cuando nosotros evaluamos la vida de este hombre, no había practicado los primeros 4 y Jesús lo sabía. ¿Por qué? Porque el Dios de este hombre eran las riquezas. Lo que se suponía que él hiciera conforme a los 10 mandamientos, conforme a los primeros 4, él lo hacía, pero para sus riquezas. Él era fiel a sus riquezas, no a Dios. Su relación, su fuerza, quien lo sustentaba, no era Dios, eran sus riquezas. Sus riquezas eran las que tenían posesión de su corazón. Entonces él hacía los otros mandamientos que eran en relación a tu prójimo, al prójimo, pero se había quedado corto en conocer a Dios, en tener una relación personal con su hacedor. Entonces es por esto que Jesús le habla de esta manera, y qué tierno, porque la palabra aquí dice que Jesús le amó. Jesús
tuvo misericordia al ver cuán perdido estaba este hombre en su pensar. Este hombre creía que con hacer algunos actos ya él estaba ganando la vida eterna. Y Jesús tuvo que confrontarlo con su realidad. Tú tienes un Dios. Y tu Dios son tus posesiones. Tu Dios es tu dinero. Tu Dios es todo lo que tú posees materialmente. Sal de él. ¿Quería Jesús que aquel hombre se volviera pobre en realidad? Quizás no. Quizás lo que Jesús estaba era tratando de encontrar en él un despejo del corazón, desde el corazón, que dijera, lo dejo todo, lo doy a los pobres, pero que saliera de él. Jesús lo está confrontando, ese Dios que te posee. Tienes que dejarlo si tú quieres conocer al Dios Padre Todopoderoso, si tú quieres llegar a la presencia del Padre, alcanzar la vida eterna. Tienes que deshacerte de ese Dios pagano que se llama dinero. Eso te tiene atrapado. Entonces, después dice, dalo a los pobres, todo lo que tiene, dalo a los pobres. En otra palabra, ¿tú crees que tú estás bendeciendo al prójimo haciendo los mandamientos? No, porque no estás cubriendo la necesidad de aquel que tiene carencia. Hazlo. Y después le dijo, toma tu cruz. En otra palabra, mata a ese ego. Todos los días, mata a ese yo para que puedas nacer de nuevo en Cristo. Entonces aquí nosotros vemos que Jesús le da una promesa hermosa. Le dice, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Jesús le está invitando a seguirle a él. Camina conmigo. ¿Quieres encontrar la vida eterna? Ven a mí. Toma tu cruz. Nosotros venimos a Cristo y nosotros tomamos nuestra cruz, crucificando la carne, crucificando el viejo yo, dejando que sea el Señor quien dirija nuestros pasos, dejando que su palabra sea la que dicte nuestra manera de vivir. Así nosotros tomamos la cruz. Entonces este joven dice aquí que afligido por aquellas palabras se marchó. Se fue triste porque él tenía muchas posesiones, pero era que esas posesiones le poseían a él. Hay personas que cuando tú los invitas al Señor, a Cristo, se ponen a hacer cuentas de todo lo que tienen, de todo lo que tienen que dejar. Entonces su decisión siempre es después. Es que todavía yo soy joven. Es que a mí me gusta disfrutar mucho en los clubes de música, o sea, lo que sea la excusa que nos dan. No entienden que esos son dioses falsos que le están poseyendo, pero no les garantiza felicidad. Aquel joven se marchó triste. Yo me imagino que cuando llegó y vio todas sus riquezas, aquellas riquezas lo iban a torturar toda la vida diciendo, escogiste esto antes que el maestro bueno. Y aquí nosotros vemos que quiero volverlo a repetir, Jesús lo amó. Jesús no lo maltrató. Jesús no le dijo, te vas a ir al mismísimo infierno. Jesús tuvo compasión y misericordia, pero tuvo que confrontarlo con la verdad. Hoy día los evangelios, las iglesias, estas que son tan modernas, nosotros vemos que se predica mucho la prosperidad. La prosperidad en sí no es mala cuando viene dirigida del Señor, y nosotros sabemos que es para bendecir a los demás también. Nosotros vemos que se predica mucho sobre el bienestar material, el que Dios te va a bendecir con esto, Dios te va a bendecir con esto, Dios. Pero esta palabra que Jesús dijo aquí, sígueme y toma tu cruz, no lo escuchamos ser predicado. ¿Por qué? Porque es la verdad, es lo que Jesús aquí está revelando. Esto es lo que nos lleva a la vida eterna. Hoy día nosotros escuchamos los ciertos profetas que se levantan, que se llaman ellos mismos profetas, decir, el Señor me está mostrando que viene esta bendición para tu vida, y veo tal cosa, y veo un carro, y veo una casa, y veo esto, y las personas comienzan a emocionarse, pero se van de la misma manera. No hubo un cambio, porque no se le está predicando la verdad, no se le está confrontando con la verdad del reino.
sigue a Jesús, toma tu cruz, vas a alcanzar la vida eterna. Y les digo de todo corazón, tomar la cruz, seguir a Cristo y tomar la cruz es la decisión más hermosa que nosotros podamos tomar. Es la bendición más rica que nosotros recibimos. El crucificar a este hombre corrompido y confrontarlo con la verdad de Dios es la liberación más grande que un ser humano pueda recibir. Nosotros, lo que hemos sido transformados por Cristo, nosotros podemos dar testimonio de que nuestra vida es totalmente nueva, que es un gozo que nosotros no podemos explicar, que es una paz que inunda nuestras vidas. Y a veces nosotros criticamos a este joven rico, pero lo vemos en cada lugar. A veces en nuestra familia, en nuestras amistades, y nosotros seguimos orando, los amamos, igual que Jesús amó a esta persona, y seguimos orando para que ellos puedan ser libres de todo aquello que los ata. Y vamos a seguir leyendo, dice aquí el versículo 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Por qué los discípulos se asombraron de sus palabras? Porque en este tiempo los judíos creían que entre más riquezas tenía un hombre, más bendecido era por parte de Dios. Ellos calificaban la bendición en cuanto a cuántas cosas materiales tú tenías. Entre más riquezas, eso quiere decir que Dios más contento está contigo y más te ha bendecido. Pero nosotros vemos que ellos se asombraron, porque estaban acostumbrados a escuchar esta explicación. Nosotros también en el siglo XXI hacemos lo mismo. Yo he escuchado cristianos que llevan años en las iglesias a alabar a artistas seculares, estos artistas impíos. Ellos es que esa persona está tan bien, esa persona es tan buena, y mira cuánto dinero hace, y mira cuántos conciertos él está llenando o ella está llenando. Y ellos lo ven como si fuera una gran bendición. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿tú estás meditando en lo que la palabra dice? Porque estos son inicuos. Estas son personas que tienen esas ganancias por hacer unas cosas que van contrarias a la Biblia, por cantar cosas que están contrarias a la Biblia, por vestirse de una manera que está contraria a la Biblia, por hacer unas cosas que la Biblia misma condena. Entonces nosotros nos admiramos. Digo nosotros, yo no, pero incluyendo los cristianos que corren en este vaivén de admirar a estos artistas. ¿Por qué? Ellos son del mundo y tienen ganancias mundanas. Pero ¿dónde están las verdaderas riquezas que son del cielo? Esas son las que nosotros tenemos que admirar. Admirar a aquellos pastores que están siendo perseguidos por su fe, que ellos protegen a su iglesia con su vida. A esos somos los que tenemos que admirar. Aquellos cristianos que se levantan y ven que su iglesia ha sido quemada y tienen que correr debajo de un árbol para dar su servicio allí. A eso es lo que nosotros tenemos que admirar. No a los que tienen riquezas. Y esa fue la sorpresa que se llevaron los discípulos. Pero ¿cómo va a ser que Jesús dice que va a ser difícil que esta gente entre en el cielo? Vamos a leer ahora el versículo 24. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aquí Él da la verdadera interpretación. Cuando la confianza está en esas riquezas se vuelven tu Dios, porque nuestra confianza está en el Padre Celestial, quien es el dueño del oro y de la plata, quien es el dueño de todas las cosas del mundo, quien es el que abre puertas y las cierra, quien es el que nos inunda de bendiciones. Él es el que sacia todas nuestras necesidades. Esa se supone que sea para nosotros la verdadera riqueza, que esa sea nuestra esperanza. Nosotros no podemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza en cosas materiales. Hoy están, mañana puede que se desaparezcan. Pero nosotros aquí vemos que Jesús lo dejó claro. Entonces dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos.
Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aquí está diciendo, ustedes creen esto imposible, ustedes creen que estas cosas no van a suceder, ustedes no pueden entender esta enseñanza que yo les estoy dando. Para Dios todas las cosas es posible. Si ellos se asombraron del ejemplo que Dios dijo de en cuanto a un camello entrar por el ojo de una aguja, ¿por qué ustedes se maravillan de eso? Eso fue lo que Jesús le dijo. Entonces, aquí nosotros vemos, primero, permítame aclarar lo del camello por el ojo de una aguja. Hay personas que dicen que la aguja era un espacio pequeño en una pared que se hacía a propósito para que pudieran pasar las personas, pero no los camellos, que esa era la aguja que se hablaba. Hay otras personas, otros religiosos, perdónenme, otros sabios, otros estudiosos, teólogos que dicen que no, que literalmente Jesús estaba hablando de una aguja de coser para hacer una exageración, para que ellos pudieran comprender lo complicado del asunto. Cualquiera de las dos que sea, es imposible para que el camello pase. Y aquí Jesús le está diciendo nada es imposible para el Señor. ¿Por qué ustedes se asombran de que yo les dé este ejemplo? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Pero Él lo que está diciendo es el Señor es quien mira los corazones, y aquellos que están amarrados a sus riquezas, que sus riquezas le poseen a ellos, va a ser bien difícil. Ahora el versículo 28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Aquí Pedro, el apóstol Pedro, le dice, Jesús, nosotros lo dejamos todo por ti. Entonces Jesús, la contestación que le dice, yo te aseguro, de cierto te digo. Cuando Jesús dice de cierto te digo, está llamando la atención, queriendo decir, esto es una verdad absoluta. Lo que yo te estoy diciendo, que cualquiera que deje padre, madre, hermanos, hermanas, todo lo que Jesús aquí mencionó, por causa de mí y del evangelio, por causa no de las riquezas, por causa de irse a perseguir un sueño que ellos tenían, no, por causa de Jesús y del evangelio, que reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos y hermanas. Y nosotros nos preguntamos, Jesús está hablando de que en este tiempo, por nosotros dejarlo todo y seguirle a Él, vamos a recibir todas estas cosas. Claro, en la iglesia, porque nosotros ahora somos una familia, ahora nosotros somos miembros de un solo cuerpo, donde Jesús es la cabeza y nosotros somos los miembros de este cuerpo que es la iglesia. Ahora nosotros tenemos hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, padres, madres, tenemos todo en Cristo. Ahora nosotros en este cuerpo encontramos una habitación nueva, una casa nueva, que es la iglesia. Y esto es lo que Jesús está diciendo aquí, pero dice con persecuciones. El mundo odia la bendición que es estar en una iglesia, la bendición que es pertenecer al cuerpo de Cristo. Y por eso vamos a recibir persecuciones. Dice aquí, y en el siglo venidero, la vida eterna. Esto nos garantiza la vida eterna cuando nosotros ponemos a Cristo por encima de todas las cosas. Cuando nosotros dejamos todo. Y el dejar todo no es que tengamos un llamado a irnos, a ser ermitaños y vivir en una montaña. No, simplemente todo pasa en segundo lugar. Y ahora lo primordial es mi relación con mi Salvador. Entonces aquí dice esto. Alcanzaremos la vida eterna. Y después dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Se está hablando aquí aquellos que creían que tenían el primer lugar. El pueblo judío se supone que ellos fueran ejemplo al mundo,
para que los demás conocieran a Dios a través de ellos y de su relación con Dios. Pero ellos se volvieron orgullosos y lo que hicieron fue condenar al mundo con sus prácticas, con sus palabras. Entonces, aquellos que se creían que iban a ser primero van a haber sorpresas. Aquellos que se creían que por sus buenas obras se iban a ganar el reino, habrán sorpresas. Aquellos que se creían que tenían ventaja sobre otro grupo, habrán sorpresas. Nosotros nos ganamos el reino por poner a Dios en primer lugar, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en primer lugar, nuestra relación con el Espíritu Santo en primer lugar. Y así es que nosotros alcanzamos la vida eterna. Ya voy a tener la clase aquí, ya hemos recorrido bastante material en este capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Si tienes alguna pregunta sobre lo que ya hemos estudiado, por favor puedes dejarla en los comentarios y yo, conforme el Espíritu Santo me ayude, trataré de contestar. Si aún tú no te has suscrito a este canal, yo te pido que así lo hagas para que no te pierdas ninguno de los videos que estarán disponibles. Si te gustó este video, por favor, dale un me gusta. Dale un me gusta y también compártelo con tus amistades. Si conoces una persona que está buscando aprender de la Biblia, por favor recomiéndale este canal para que se una a nosotros y así podamos todos juntos disfrutar de todas estas riquezas. Y yo ahora me voy a despedir y te doy las gracias por estar aquí nuevamente conmigo y nos vamos a ver en la próxima. Dios te bendiga. Bye.